Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este lunes, estar aquí con ustedes esta mañana, disfrutando, leyendo y compartiendo la hermosa y bendita palabra de Dios. Me siento muy alegre porque comenzamos la semana número 38 de lectura devocional. Ya estamos cada vez más cerca, tomados de la mano de Dios, por supuesto, de la semana número 52 y de en unos meses culminar este año compartiendo y leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, sí, compartiendo la enseñanza, el mensaje, la sabiduría plasmada en la hermosa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Yo deseo de todo corazón que este lunes y este inicio de semana sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, que iniciemos esta semana tomados de la mano de Dios y así nos mantengamos el resto de nuestros días. Que permitamos que el Padre obre en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos muestre, que Él sea quien nos dé la revelación, la iluminación y nos muestre el camino, el sendero que debemos de seguir, la forma en la que debemos de actuar delante de nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Eterno obren en cada uno de nosotros y que nos conviertan en los hombres y las mujeres que el Padre desea que seamos delante de su presencia, no los que nosotros nos imaginemos o pensemos o nos digan que debemos de ser, que sea Dios quien guíe nuestras vidas, que sea Dios quien guíe nuestra fe, que sea Dios y el Espíritu Santo de Dios el que se manifieste, el que nos dé el entendimiento, la comprensión y el discernimiento de su hermosa y bendita palabra y de la forma en la que debemos de conducirnos día a día. Pidámosle a Dios y deseo de corazón que se cumpla el propósito y su voluntad, que se cumpla su plan en cada una de nuestras vidas, en nuestros seres queridos, en nuestras familias y en todo lo que el Padre tenga dispuesto y escrito, que hagamos para su honra y gloria y también en nuestra vida diaria y cotidiana, esa que transitamos tomados de su mano. Que Dios los bendiga grande y maravillosamente, este y todos los días de su vida, a sus familias y a sus seres queridos, que los proteja, que los libre de todo mal, que los ampare, que los cubra con su manto celestial, pero sobre todo, que permita que su hermoso y maravilloso amor resplandezca en nuestros corazones, dibuje una sonrisa en nuestro rostro y nos haga mirar al cielo dándole gracias de todo corazón a nuestro Padre eterno. Y este lunes, que comenzamos la semana número 38 de lectura, vamos a leer un pequeño fragmento, ¿sí?, del capítulo 36 de Segunda de Crónicas, que tiene que ver con el final del cautiverio, ¿sí?, y con el regreso a Jerusalén, ¿sí?, el regreso del remanente del pueblo de Israel a Jerusalén. Después de leer este pequeño fragmento de dos versículos 22 y 23 de segunda del capítulo 36 de Segunda de Crónicas, vamos a leer los primeros tres capítulos del libro de Esdras, un libro hermoso del cual nos describe cómo fue el regreso del cautiverio del pueblo de Dios a la ciudad de Jerusalén para reconstruir el templo y posteriormente también reconstruir la ciudad y la gran muralla, ¿sí?, que rodeaba la ciudad elegida por Dios, donde se manifestaba y se manifiesta, además de nuestros corazones, la presencia y el Espíritu de nuestro Padre Celestial. Y vamos a comenzar la lectura de este día con los capítulos 22 y 23 del capítulo 36 de Segunda de Crónicas, perdón, los versículos 22 y 23 del capítulo 36 de Segunda de Crónicas, que dice así: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba.
Y ahora vamos a iniciar con el capítulo número 1 del libro de Esdras, que dice así: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y comenzamos con el capítulo número 2 de Esdras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahab Moab, de los hijos de Yeshua y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adodicam, 666. Los hijos de Bigbai, 2056. Los hijos de Adin, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Jasún, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los hijos de Rama y Jeba, 621. Los varones de Migmax, 122. Los varones de Betel y Jai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lot, Adit y Ono, 625. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asap, 128. Los hijos de porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón,
los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Shija, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Ágaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Hasam, los hijos de Usa, los hijos de Paseat, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunín, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Ajufa, los hijos de Harhur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesaías, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salmón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Hasebasim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida con un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Y vamos con el capítulo número 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Camiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas.
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Aquí finaliza la lectura de los primeros 3 capítulos de Esdras y de los 2 versículos de Segunda de Crónicas. Primero, explicar. En el caso de las Biblias cronológicas, ¿cómo es esto? La que tenemos aquí, que se llama Biblia cronológica día por día, la cual se les recomiendo. Esta Biblia integra los textos sagrados, ¿sí? Tal cual como están plasmados en cualquier otra Biblia, pero los integra de forma, ¿sí?, cronológica, que quiere decir qué fue sucediendo en cada tiempo. En este caso, los 2 versículos, los versículos 22 y 23 del capítulo 36 de Segunda de Crónicas, mencionan el regreso del cautiverio, la orden que dio Ciro, rey de Persia, para que el pueblo de Dios regresase a la ciudad de Jerusalén con la encomienda de levantar, reconstruir el templo que el mismo Padre había permitido, ¿sí?, que Nabucodonosor, ¿sí?, el cual llevó al pueblo de Judá, ¿sí?, y de la ciudad de Jerusalén en cautiverio, y permanecieron en cautiverio 70 años, ¿sí?, alrededor de 60 años aproximadamente, ¿sí?, en Babilonia, y después aproximadamente 10 años a manos de lo que fue el nuevo imperio persa, que fue quien derrotó a Babilonia. Es por eso que leemos esos 2 versículos de Segunda de Crónicas, del capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Y en esta Biblia, así vamos a encontrar todos los textos que corresponden a cada momento. Por ejemplo, esta semana vamos a leer Esdras en este orden. Esdras, sí, que nosotros lo encontramos en la Biblia, en la estructura tradicional de la Biblia, ¿sí?, lo encontramos prácticamente a la mitad del Antiguo Testamento. Los libros de Esdras, de Nehemías y de Esther, ¿sí?, corresponden a la parte final del regreso del cautiverio, ¿sí? El único que se encuentra en orden es el libro, si no me equivoco, el de Malaquías, que es el último profeta, la última profecía y el regreso del cautiverio, ¿sí? Por eso también lo vamos a leer en estos días. Entonces la Biblia cronológica nos va a ir guiando, ¿sí?, en las Sagradas Escrituras conforme, ¿sí?, al orden de los sucesos en el tiempo, ¿no? En estas siguientes 2 semanas vamos a leer Esdras, Nehemías, Zacarías, Malaquías, y también vamos a leer algunos salmos, ¿sí?, que se escribieron, que fueron revelados por nuestro Padre Celestial, que fueron plasmados en ese retorno del cautiverio, ¿sí?, porque todo fue revelado y plasmado en un tiempo, ¿sí? Y en el caso de las Biblias cronológicas, los autores hicieron el tremendo trabajo de ordenar todos los sucesos, ¿sí?, relatados y revelados a nosotros en la palabra de Dios, en el orden en el que fueron sucediendo, ¿sí?, en el tiempo en que fueron sucediendo. Por eso comenzamos a leer ahí. Y en estos primeros 3 capítulos de Esdras resalta algo muy hermoso. La declaración de Ciro, rey de Persia, ¿sí? Esa es una declaración fundamental, ¿sí?, a la cual tenemos que poner muchísima atención, ¿sí? Ciro era persa, ¿sí?, rey de los persas,
no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sí? Inclusive, vamos a decirlo así, porque están los archivos históricos universales. Los persas tenían de la misma manera que tuvo Babilonia y que tuvieron los asirios y que después tuvieron los griegos y que fue el helenismo y después tuvieron los romanos, una infinidad, ¿sí?, de deidades diseñadas y creadas por el hombre, a las cuales promovían la adoración y las falsas creencias sobre ellas, y les atribuían poder. ¿Sí? Construían un palillo y le asignaban un poder a ese palillo, y el pueblo, en su insensatez, en su desobediencia, creía en esas deidades, creía en esas, valga la redundancia, creencias falsas, ¿verdad? Pero vean las expresiones de Ciro, ¿sí? Tanto en los dos versículos del 36 de Crónicas, el 22 y el 23, ¿sí?, como en el primer versículo de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Sí? Ojo, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro, rey de Persia, habla y se expresa con más fe que el mismo pueblo de Israel, con más respeto que la gran mayoría de los reyes que hubo, ¿sí?, en el reino dividido, que era el reino del norte y que era el reino del sur, del pueblo de Dios. Porque Ciro reconoce, ¿sí?, la potestad de Dios y obedece las instrucciones de Dios. Y en Ciro obró el espíritu de Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es algo maravilloso. La gracia, ¿sí?, la extensión del reino, de la misericordia, ¿sí?, de la bondad de Dios, del amor del Padre, más allá de las fronteras del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ¿sí?, se había manifestado antes, ¿sí?, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No minimizo de ninguna manera, ¿sí?, la obra magnífica, ¿sí?, redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero Dios extendía su gracia y lo muestra continuamente en el Antiguo Testamento. Dios mostraba su potestad de cómo Él no solamente obraba sobre su pueblo, sino por sobre todo aquel hombre, ¿sí?, que existía, sobre todo aquel hombre, ¿sí?, que respiraba, porque todos, ¿sí?, tanto los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como los que no, ¿sí?, fuimos creados por Dios. Dios nos colocó en el vientre de nuestra madre. Somos creación de Dios, ¿sí? Y si en Ciro, rey de los persas, obró el Espíritu de Dios y en su corazón reconoció su majestad, su potestad, su poder, cuando afirma: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, ¿sí?, reconoce su potestad, su majestad y su poder, ¿sí?, y le obedece. Es prueba suficiente o muestra suficiente de que Dios obra conforme a su voluntad sobre todo lo que existe y sobre todos los hombres, sean cristianos o no. Y esa potestad que Dios manifiesta a través de su palabra y que está ahí plasmada, pero que a veces no le hacemos caso, porque estamos enfocados solamente en la parte de cómo le hacemos para recibir, cómo le hacemos para que Dios cumpla mis sueños, anhelos y deseos, cómo le hacemos para que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, satisfaga nuestros deseos.
¿sí? Los del corazón y los de la carne, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí nuestro Padre Celestial nos muestra cómo un extranjero reconoció su poder y su potestad y le obedeció y lo utilizó, así como a Nabucodonosor para corregir a su pueblo. Ha sido rey de los persas, lo ocupó para bendecir a su pueblo. Tanto Nabucodonosor como Ciro eran siervos de Dios. Con Nabucodonosor le costó un poco más de trabajo a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Nabucodonosor lo obligó, ¿sí? Como nosotros orillamos a Dios a veces a que obre en nuestra vida de una manera más estricta para corregir nuestro camino. A Nabucodonosor lo convirtió 7 años en bestia y lo tuvo viviendo en el campo, comiendo hierbas, ¿sí? Y mojándose con el rocío del cielo. ¿Sí? Pero Ciro, rey de los persas, no tuvo que someterlo, no tuvo que convertirlo en bestia, ni mucho menos que castigarlo, ni retirarle su reino. Simplemente obró, porque en Ciro había un corazón dispuesto. Era persa, era extranjero. Los persas, los medos tenían una infinidad de deidades y creencias, ¿sí? Pero sin embargo, Dios reconoce lo que hay aquí de parte del hombre. Y no importa quién seas, no importa de quién hablemos. Incluso podemos a veces creer que hasta el peor ser humano, ¿sí?, no reconoce a Dios. Pero hasta el peor ser humano, ¿sí?, que no tengo el agrado de conocerlo, ¿sí?, porque todos los seres humanos delante del Padre somos valiosos, pero quien puede llegar a ser considerado el peor ser humano, si ese hombre o esa mujer, ¿sí?, guarda respeto por nuestro Padre Celestial aquí, Dios puede obrar, ¿sí?, si es así su voluntad, a través de ellos, y obra a través de ellos. Lo que sucede es que estamos tan concentrados, ¿sí?, en banalidades, en buscar agradar a Dios con nuestras propias ideas, que no nos concentramos en su palabra y que no entendemos lo que Dios nos dice aquí a cada uno de nosotros, ¿sí? No son ideas de Roberto, ¿sí?, es lo que dice la palabra de Dios y son partes muy claras, como lo que dice Ciro, rey de Persia, como lo que dice de Nabucodonosor, donde también Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios, sempiterno, ¿sí?, o sea, eterno. Y como más de 30 reyes del reino del sur, que era la tribu de Judá, Benjamín, en la ciudad de Jerusalén, y el reino del norte, que eran las otras 10 tribus, rechazaban con la mano en la cintura a nuestro Padre Celestial. No reconocían su potestad y su majestad. Creían que ellos habían llegado al trono, unos por ser descendientes del linaje de David, y otros, ¿sí?, porque lo habían ganado en alguna batalla, porque la fuerza de su ejército se los había otorgado, o porque habían llegado a la corona con la ayuda de algún faraón en Egipto, o alguna de sus alianzas que tenían con Asiria, ¿sí? No reconocían lo que reconoció Ciro, lo que reconoció Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Sí? Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Sí? Dios obra en todo tiempo, momento y sobre todo aquello, ¿sí?, que forma parte de su creación. Y ese mismo Dios que obró en Ciro obra hoy en día sobre muchos hombres y mujeres que aunque no pertenezcan a una congregación, que aunque no se declaren o se autodenominen como cristianos, que aunque no expresen y declaren abiertamente su fe en el Padre, guardan respeto en su corazón por Dios. E incluso, como lo dijimos hace un momento, hasta el que llegue a ser considerado peor, el peor de los hombres o de las mujeres, si ese hombre o si esa mujer guardan respeto en su corazón por nuestro Padre Celestial, para Dios eso es completamente válido. Concentrémonos en la palabra de Dios, analicemos la palabra de Dios,
leamos. No solamente nos vayamos con lo que escuchamos, con lo que nos enseñan otros hermanos, que es de buena fe, ¿sí? Pero muchas veces, ¿sí?, terminamos siendo guiados por las ideas de los hombres y no por la palabra y la voluntad del Padre. Muchas veces terminamos siendo guiados por la denominación, ¿sí?, por las normas, por las reglas, por el dogma y la doctrina que ha creado el hombre paralelo a la palabra de Dios. Y tú y yo debemos de ser guiados por la poderosa mano de su majestad y por el Espíritu Santo de Jehová. En los siguientes 2 capítulos de Esdras, en el capítulo 12, nos relata un censo, ¿sí?, además, ¿sí?, de una contabilidad de todos los objetos sagrados, ¿sí?, que estaban resguardados, ¿sí? Después de Babilonia estaban resguardados por los persas. Sabían que los objetos eran sagrados. Miles de objetos, ¿sí? Eran 5.400, ¿sí?, utensilios sagrados entre tazas, copas, tazones y mil cosas, de oro y de plata. ¿Por qué nunca utilizaron ese oro y esa plata? Porque sabían a quién pertenecía, a nuestro Padre Celestial. Porque tal vez se acordaban lo que le había sucedido a Belsasar, ¿sí?, cuando mandó a traer los utensilios sagrados para celebrar en su palacio, ¿verdad?, ¿sí?, con sus concubinas y con sus amigos y su familia, ¿sí? El respeto a nuestro Padre Celestial se guarda aquí. No se guarda en nuestra forma de actuar, no se guarda aquí. Podemos ser los más impolutos, pero si no guardamos respeto por Dios, ¿sí?, si no buscamos ser guiados por Dios, ¿sí?, si nuestro corazón no está totalmente dispuesto a Dios, vamos a ser como el pueblo de Israel, ser pueblo, ¿sí?, mas no ser siervos, ser pueblo de Dios, mas no ser hombres de Dios. Y es, ¿sí?, cuán importante ser siervos, ser pueblo, ser hijos, pero también hombres y mujeres de Dios, ¿sí?, no del mundo, no de una iglesia, no de una denominación. Que repito, como siempre lo digo, las iglesias, los pastores hacen una excelente labor, un esfuerzo, ¿sí?, y esta parte de reconocer a nuestro Padre Celestial en su grandeza, potestad y majestad, y poner nuestra vida y nuestra voluntad en sus manos, y permitir que Él guíe nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, esa es responsabilidad tuya y mía, ¿sí? ¿Y cómo lo logramos? Leyendo su palabra, alimentando todos los días el Espíritu Santo de Dios con la palabra de Dios. Aquí está su guía, aquí está su voluntad, aquí está su amor, aquí están sus promesas, aquí están sus pactos, aquí están sus bendiciones. No en lo que nosotros hagamos, sino en lo que nosotros entendemos y lo que el Padre nos revela a través de su Espíritu Santo. Aquí vamos a poder observar un censo de cómo el pueblo, ¿sí?, regresa a Jerusalén organizado, porque a Dios le gusta el orden, ¿verdad? Cómo vienen todas las familias, pero también los sacerdotes, las familias de los sacerdotes, las familias de los levitas, las familias de los sirvientes, las familias de los siervos de Salomón, ¿sí? Y aunque hubo unas familias las cuales no lograron comprobar, ¿sí?, su linaje, ni que eran de Israel, tampoco fueron rechazados. Solamente pidieron una pauta para que cuando hubiese sacerdote, ¿sí?, este pudiese consultar con el Urim y con el Tumim, ¿sí?, que es el hecho, ¿sí?, de consultar a nuestro Padre Celestial que hacemos en estos casos. Y el capítulo 3 nos relata el inicio de la obra de reconstrucción. Cuando echaron los cimientos, ¿sí?, este contingente, este remanente encabezado por Zorobabel, ¿sí?, y por Jesúa, hijo de Josadat, y sus otros hermanos, que fueron los principales líderes del regreso. Después, ¿sí?, en los capítulos más adelante entrará en escena el gran sacerdote Esdras, el cual, ¿sí?, llevó a cabo
y llevó a la práctica algo que debiésemos de hacer todos los días nosotros y que debíamos de hacer en cada congregación. Y aunque no me debo de adelantar, pero Esdras se colocaba en la plaza principal. ¿Y saben qué hacía? No predicaba, leía la palabra de Dios una y otra vez, la palabra de Dios, porque es la palabra del Padre la que obra en nuestros corazones, la que vivifica y activa el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? Esta es la que transforma, no las prédicas que nosotros como hombres podemos estructurar y compartir de buena fe con nuestra congregación. Hablemos y compartamos palabra, palabra de Dios. Leamos la palabra y expliquémosla. Dejémonos de andar brincando y utilizando 3 o 4 versículos por prédica. Leamos profetas completos, capítulos completos, mensajes completos, enseñanzas completas de nuestro Padre Celestial. No pedacitos para aderezar, ¿sí?, la vida. No pedacitos que funcionan como mejoralitos, ¿sí?, pero que su efecto, ¿sí?, no es profundo. Cuando leemos la palabra con esmero, con profundidad, con entrega, con compromiso, agárrate fuerte, porque Dios va a comenzar a orar. Dios va a comenzar a orar grande y maravillosamente en tu vida. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día. Que este inicio de semana sea extraordinario para todos y cada uno de ustedes. Que el Padre Celestial les bendiga grande y maravillosamente. Que los abrace con su inmenso y maravilloso amor. Pero sobre todo, que obre en esas mentes, en esos corazones y que los dirija por el camino que ilumina y que traza con su poderosa mano. Fuerte abrazo, saludos.